Ahí sí, muy buenas tardes entonces a todos. Vamos a comenzar con esta primera parte, con predicación del Evangelio, pero ojo, ojo a usted, hermana, hermano, para mí esto que vamos a ver hoy no es solo para inconversos, ¿ya? Muy bien, comenzamos con el tema que quiero que meditemos el día de hoy. Seguramente usted muchas veces, y yo también, hemos escuchado cosas como lo siguiente. Esta persona merece ir al cielo. ¿Ya? A mí me lo han dicho más de alguna oportunidad cuando he hecho algún favor a alguien. Usted merece ir al cielo, me han dicho, ¿ya? Por esto que hizo. O también otra frase, usted se ha ganado el cielo. Con esto que hizo, usted se ganó el cielo. ¿Ya? Seguramente usted ha escuchado esa frase. ¿Ya? Ha escuchado que perseverando, que haciendo ciertas cosas, perseverando, usted puede entrar al cielo también. ¿Ya? O también ha escuchado que si usted se porta bien, el Señor lo premiará a usted, le dará un premio y lo va a librar de una condenación debido a que usted se portó bien. Bueno, lo que nosotros predicamos en nuestra congregación, y debo decirle que nosotros predicamos lo que está en la Escritura, nosotros no predicamos un evangelio propio. El evangelio que nosotros predicamos es que la salvación es por gracia. Es porque Dios quiere darla. No es por lo que nosotros hagamos. No es por lo que nosotros hagamos. Dice la Escritura que no es por obras. La salvación, ir al cielo, no es por cosas que hagamos, no es por obras. ¿Y sabe para qué? Es para que nadie se gloríe, para que nadie se vanaglorie y diga, mira lo que yo hice y que me mereció este premio. La salvación no es un premio. Nosotros predicamos que Cristo vino al mundo al salvar al pecador. Eso es lo que predicamos. Él es quien consigue nuestra entrada al cielo. Y vamos a explicarlo un poco más en detalle. La Escritura también dice que el Señor Jesús fue a la cruz y Él pagó por nuestros pecados, una vez y para siempre. Entonces estamos frente a una disyuntiva. En nuestra congregación, que buscamos de nuevo, buscamos basarnos en la Escritura, nuestra congregación, la Escritura, divulgamos la Escritura que dice que la salvación es un regalo de Dios y que fue conseguida por Cristo Jesús en la cruz. Y por otro lado, el mundo, las costumbres, nuestras familias muchas veces son las que nos dicen que la salvación se puede ganar haciendo cosas con méritos, con obras, con buenas obras. Bueno, ¿cuál es la verdadera forma de ir al cielo? ¿Cómo podemos ir al cielo realmente? Y para los creyentes, ¿y si fuera por obras? ¿Y si fuera por obras y no por fe? Resulta que yo estoy sujeto a la fe y no sujeto a las obras. ¿Se ha preguntado usted alguna vez si realmente usted va caminando hacia el cielo debido a que Cristo Jesús le salvó? Es una pregunta que es bastante interesante de hacérsela de vez en cuando. Mire, le voy a dar un poco de historia. Voy a mencionarle los versículos para que usted los pueda buscar. Hay muchos versículos, he escogido unos pocos para que usted los pueda buscar. Pero vamos a leer unos poquitos versículos, 8 versículos. Mire, en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con Israel. Con Israel, no conmigo, yo no soy Israel. Usted tal vez no es Israel, no es el pueblo judío. Dios hizo un pacto con el pueblo judío.
Dice en Éxodo 19, voy a leerlo rápido. Éxodo 19, los 8 primeros versículos. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, cuando salieron de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. El versículo 3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Observe, por favor, lo que le dice Dios a Moisés para que lo comunique al pueblo judío. Dice Dios, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, las plagas, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Escuche bien ahora. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y escuche bien, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Saben lo que dijo el pueblo? Versículo 8. Escuche bien lo que dijo el pueblo. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una sola voz. Y dijeron, escuche bien, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, Dios promete a Israel que va a ser su pueblo si guardareis mi pacto y diereis oído a mi voz. Y el pueblo responde y dice, lo que Dios nos diga, nosotros lo vamos a hacer. Bueno, a partir del versículo 20 hasta el 22 y más, mucho más, y el libro de Levítico casi completo, Dios menciona los dichos. Por ejemplo, en Éxodo 20 menciona los 10 mandamientos. Esto es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. En Éxodo 21 muestra las leyes por los esclavos. También en el 21 las leyes contra la violencia, las leyes para los amos, para los dueños, leyes de restitución. En el 22 leyes humanitarias, leyes de convivencia. O sea, Dios especifica todo lo que el pueblo debe hacer y también en algunas partes indica lo que no debe hacer. Y de esa forma dice Dios que si dieren oído a su voz y guardaren su pacto, entonces ellos serán un especial tesoro. Podríamos traducirlo. Si usted cumple todas estas cosas, usted va al cielo. O podemos traducir así. Y el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. O sea, en resumen, buen comportamiento, buenas obras, una conducta ejemplar. Y todo ello con el objetivo de la promesa que Dios hizo, ser parte del pueblo de Dios. Bueno, y si no se cumplía, y si alguien no cumplía, si alguien no hacía lo que dijo que iba a hacer y violaba alguna de estas leyes, con una bastaba para no cumplir, dice la Escritura que hay alrededor de 600 ordenanzas o pequeñas leyes, 600. Una que tú no cumplieras, ¿qué pasaba? Bueno, Dios está súper consciente de que no íbamos a ser capaces de cumplir. Y el pueblo de Israel ni nadie iba a ser capaz de cumplir todo. Entonces, Dios dio una salida. Dios dio una salida. Voy a leer solamente un texto, pero les voy a dar los otros textos. Levítico 4 y los 4 primeros versículos. Levítico 4 del 1 al 4 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, escuche bien, cuando alguna persona pecare por yerro, por equivocación, se equivocó y pecó, hizo algo que no está bien, en alguno de los mandamientos que Jehová
sobre cosas que no han de hacer e hiciere alguna de ellas, escuche bien, traerá un becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Le cuento, el pecado no es tolerado delante de Dios. Dios no tolera el pecado. Y si Dios dio ordenanzas y leyes y el pueblo dijo que las iba a obedecer, entonces había que obedecerlas. ¿Cuántas? Algunas, no, todas, todas. Una que no obedeciera y había pecado, había una falta contra Dios. El pecado no es tolerado por Dios, el pecado rompe la relación entre Dios y el hombre. Y el pecado viene de nosotros, no viene de Dios, el pecado viene de nosotros. Dice la Escritura en Romanos capítulo 6 que el hombre debe morir por el pecado. Debe morir. Así de estricto, sí. Debe morir. O sea, ¿nosotros deberíamos estar muertos por nuestro pecado? Sí. De hecho, lo estábamos. Muertos, separados de Dios. Eso es estar muertos, separados de Dios. Pero Dios, acabamos de leerlo en Levítico 4, ofrece una salida. Mire, ofrece una salida. Si alguien pecaba, si alguien transgredía una de las ordenanzas, de los mandamientos de Dios, después de haber prometido no transgredir nunca, entonces Dios dijo, si una vida inocente es entregada, entonces yo perdono el pecado. Y de esa forma, la práctica del pueblo judío fue, de acuerdo a las instrucciones de Dios, que se ofrecía un becerro, o si la persona no tenía medios para un becerro, podía ser un animal más pequeño, pero la idea era que una vida inocente era entregada. Se derramaba su sangre, una vida era entregada y Dios perdonaba al infractor. O sea, se podía limpiar ese pecado. Sí, se podía. Y estábamos listos. Y nunca más. Bueno, esa era la idea, nunca más. Pero ¿sabe lo que ocurre en la vida probablemente suya, en la mía? Volvemos a pecar. Y volvemos a pecar una y otra vez. Entonces, por más cosas buenas que hagamos, el pecado que también hacemos nos obliga a ofrecer una vida inocente para redimir ese pecado. O sea, tenemos que pasarnos la vida entera. Y eso le ocurría al pueblo de Israel. Tenía que pasarse la vida entera. O sea, ¿alguien podía llegar al cielo con este método? Este método parece que no era para nosotros los hombres, porque los hombres parece que no podemos dejar de pecar. Eso es lo principal en un mensaje del Evangelio. Viene la segunda parte, la verdadera solución. La verdadera solución. Bueno, le cuento y usted lo puede leer. Mire, si usted gusta, léalo en Jueces. Hay muchos lugares donde leer esto, pero yo le voy a dar algunos capítulos. Jueces, capítulo 2, 3, 4, 6, 10, 13. Jueces, capítulo 2, 3, 4, 6, 10 y 13. ¿Qué dice ahí? Voy a leer solo el primero. Voy a leer solo el primero. Dice acá, Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, otros dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová.
La Escritura en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo nos indica que una y otra vez el pueblo de Dios que prometió obedecer en todo a Dios, una y otra vez abandonó a Dios. ¿Acaso no es lo que nos pasa? Una y otra vez abandonó a Dios. Dejamos a Dios por las cosas de este mundo. Las dejamos, no. Pareciera que no somos capaces, de sostenernos permanentemente sin pecar. Así que le cuento que si usted estaba en la primera opción, salvarse con obras, con mérito, intentando hacer el bien siempre, le cuento que en la Escritura hay innumerables ocasiones donde se muestra que los hombres no somos capaces de cumplir los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, y si es que caemos, hacer un sacrificio y volver, y una y otra vez, y eso se transforma, como se transformó en el pueblo de Israel, en una rutina. Ya no había arrepentimiento, ya era una rutina. Por lo tanto, si usted tuvo una duda alguna vez respecto a que si la salvación, ir al cielo, recibir el perdón de pecado, era por las obras que yo soy capaz de hacer, lo bien que me porte, o por otro medio, entonces le cuento que no tenga más esa duda. Nosotros no somos capaces de hacer obras buenas, obedecer a Dios y estar siempre en sus caminos, siempre. Vamos a caer una y otra vez. ¿Qué hizo Dios? Dios nos dejó todas esas obras, esas leyes y esas ordenanzas. ¿Sabe para qué las dejó? Es cierto, muchos han o hemos tratado de cumplirlas, pero debemos reconocer que no lo hacemos, no somos capaces de hacerlo en su totalidad. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 2, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice el apóstol, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, absolutamente nadie. Si usted quiere insistir y decir, no, si yo sí soy capaz de cumplir todos los mandamientos y las obras de la ley, y soy capaz de portarme bien, y soy capaz de ganarme al cielo, si usted quiere insistir en eso, la misma Escritura, un poquito más adelante en Gálatas, ya capítulo 2 y versículos 19 y 20, nos dice que si la salvación fuera por las obras de la ley, entonces Jesús, el Cristo, murió en vano. Por demás murió Cristo. ¡Qué tremendo! O sea, reconocemos que el Señor Jesús vino a este mundo de manera impecable. Él es el Cordero sin mancha, el Cordero inocente que se ofrece en sacrificio en la cruz, que derrama su sangre, que entrega su vida, que Dios se satisface en ese sacrificio. Incluso la Escritura dice que ese sacrificio ya no es necesario repetirlo nunca más, porque ese sacrificio logra el perdón de todos mis pecados. Si yo, en vez de creer eso, creo que me puedo salvar a mí mismo, entonces estoy diciéndole a Jesús que murió en vano, que vino el Hijo de Dios
y se entregó en la cruz para nada. Eso es imperdonable. Si usted está negando la cruz de Cristo y quiere ganarse usted el cielo, usted está cayendo en un pecado aún más grande, menospreciando el oprobio que sufrió nuestro Señor. Si te quieres salvar por ti mismo, pretendiendo no pecar jamás, entonces estás menospreciando a Cristo. Estás haciéndole a Dios mentiroso. Le estás diciendo a Dios que es mentiroso y quieres buscar tu propio camino. No busques más ningún camino. La salvación definitivamente no es por obras, es por fe. La limpieza de nuestro pecado no se consigue sacrificando animales inocentes. Hubo una víctima inocente, nuestro Señor Jesucristo, que entró en sacrificio una sola vez y para siempre, y ya no es necesario más sacrificio ni más ofrenda por el pecado. Está hecho y está terminada esa obra. Absolutamente terminada. ¿Quieres creer en Jesús? ¿Quieres depositar tu fe, tu confianza en Él? ¿Quieres que tu pecado sea perdonado? Cristo Jesús pagó en la cruz. La redención de la que hablamos a veces tiene que ver con un pago. Hay un pago por el pecado tuyo y el pecado mío. Hay un pago, alguien pagó la cuenta. Y ese es Cristo Jesús. ¿Y cuánto pagó? ¿Cuánto pagó? No es dinero. Él pagó con su vida. ¿Seguirás menospreciando esa obra y seguirás buscando otra forma de ir al cielo? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Te invito a que revises una vez más tu situación delante de Dios. Que reconozcas lo que la Escritura dice con creces y con insistencia. No hay ninguna posibilidad de que logremos cumplir los mandamientos. Los mandamientos muestran el pecado con el que vivimos. Así que, si tú quieres ir al cielo, que no empieces por las obras. Empieza por Cristo, empieza por la cruz, empieza por el sacrificio de Él. Recíbelo. Él vendrá a vivir en ti, a morar en ti. Las obras que tú vas a hacer después de creer en Cristo son obras de gratitud, son obras de consecuencia, son obras de poder decir, yo soy de Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por lo tanto, no puedo seguir viviendo igual como antes, pero no son obras para salvarme, son obras de consecuencia, de agradecimiento y de una consagración a una vida nueva que Cristo nos dio. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo, vas al cielo, tendrás perdón de tus pecados. Que el Señor bendiga esta primera parte de la palabra de este día. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a los hermanos y las personas que se conectaron. En este día, un día especial, numéricamente especial. Estamos en el 22 del 2 del 2022. Si uno pone, son 8 cifras.
Si uno pone un espejo a la mitad de la cuarta cifra, vería que el número, ¿verdad?, se refleja en ambos lados. Bueno, eso quizás como introducción para decir que estamos aquí para leer las Escrituras. Y la Escritura tiene ese mismo efecto, reflejarnos. La Escritura refleja lo que somos. La Escritura nos muestra nuestro interior. La Escritura es la mirada escrita de Dios, principalmente de lo que somos como criaturas caídas, criaturas necesitadas, criaturas que solo pueden ser llenas y satisfechas en todas sus dimensiones cuando nos acercamos a Dios. Y cuando entendemos y comprendemos que Dios es suficiente para llenar nuestras vidas. Lejos de Dios, nada podemos hacer. Sin Dios no tenemos nada. Sin el Señor estamos vacíos y tenemos vidas vacías. Y vamos a, para esta segunda parte, vamos a considerar, no vamos a hacer una gran exposición, vamos a ir considerando algunas ideas importantes de un pasaje que es muy conocido para la mayoría, y está en Hechos el capítulo 10. Hechos el capítulo 10. Vamos a leer una porción en Hechos el capítulo 10. Ustedes pueden leer toda esta porción, el capítulo 10 de los Hechos, y parte del capítulo 11, entre el versículo 1 y versículo 18. Allí encontramos el relato de un hombre llamado Cornelio. Y cómo este hombre llamado Cornelio llega a conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cómo las Escrituras nos muestran algunas características de este hombre y de las consecuencias que trae sobre la cristiandad, sobre el grupo de creyentes que han salido para propagar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor reúne a los suyos después de resucitar, los reúne en un monte alto en Galilea, donde allí se manifiesta a los creyentes, a sus discípulos, a los apóstoles, a sus discípulos, a muchos hermanos. Como dice Pablo a los Corintios, en una ocasión se revela y se aparece a más de 500 hermanos a la vez. Bueno, creemos que el Señor se reveló masivamente en aquel lugar, y desde aquel lugar Él encomienda ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si uno mira ese grupo de creyentes, principalmente creo que en su totalidad pueden ser judíos que en algún momento fueron muy apegados a la religión judía, y que en el Señor Jesucristo encontraron la liberación y el perdón de los pecados, pero que en muchos casos ellos siguen, y por lo que leemos en el libro de los Hechos, ellos siguen muy aferrados, muy cercanos a la religión judía, a las prácticas judaicas. Bueno, aquí en esta porción del pasaje de Hechos del capítulo 10, encontramos a un no judío. Y algunos dicen que este es el relato, no sé, no creo que sea el primer convertido no judío, pero sí que las Escrituras usan un capítulo del libro de los Hechos y parte de otro capítulo para hablarnos acerca de este hombre, de la salvación de este hombre y en su casa, y de las consecuencias que la conversión de este hombre trae para la comunidad cristiana, para los discípulos y los apóstoles, principalmente que estaban muy aferrados todavía al judaísmo.
Así que vamos a leer alguna porción de esto y vamos a considerar algunos puntos que podemos quizás en esta ocasión considerar y si el Señor lo permite, quizás considerar en otra ocasión otros puntos también interesantes. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 1. Los dos primeros versículos y luego vamos a saltar a otros versículos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Saltemos al versículo 31. Es Pedro quien habla y le dice: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Estoy leyendo versículo 31. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, aquí está Pedro hablando. Antes parece que es el relato de Cornelio, de lo que había visto en su visión. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro
Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta aquí por el momento, en esta interesante lectura de Hechos del capítulo 10. Usted puede completar después toda la lectura del capítulo 10 y, como dije, parte de la lectura del capítulo 11 entre el versículo 1 y versículo 18. Hace un par de semanas estuvimos considerando esta carta, este escrito, esta carta a los hechos, esta carta, este relato de las escrituras de la iglesia primitiva, y habíamos estado considerando los discursos de Pedro. No sé si ustedes se recordarán, ya hace algunas semanas, quizá un par de meses. Leímos en Hechos el capítulo 2, allí tenemos el primer gran discurso, y tenemos en Hechos el capítulo 4, 3, capítulo 2, capítulo 3, el segundo discurso y después la defensa de Pedro y de Juan ante el concilio. Y allí encontrábamos algunas características, similitudes entre estos dos grandes discursos, el primero y el segundo de los discursos. Y llama mucho la atención que aquí tenemos como un tercer discurso de Pedro, pero en privado. Los otros discursos fue más abierto, más a público en general, donde Pedro habla a judíos y les llama hermanos, y allí él menciona algunas características en su discurso que vamos a recordar rápidamente. Bueno, en este discurso quizás privado, porque está en una casa, está hablando a un hombre, Pedro, está hablando a una familia y a los más cercanos de esa familia, amigos íntimos, como dice el versículo 24. Allí encontramos también un relato, un discurso o una predicación de Pedro, y que tiene, fíjense, las mismas características principales que encontramos en el primer gran discurso y en el segundo gran discurso. Recordemos que en el primer gran discurso se convierten como 3.000 personas. Allí en Hechos del capítulo 2, versículos del 39 al 42. Después encontramos en el segundo discurso y en Hechos del capítulo 4 que otros muchos más, 5.000, se convierten al Señor. La predicación tiene este efecto, salvar a los pecadores. La predicación del Evangelio, que ya escuchamos, en este caso por boca de nuestro hermano Andrés, tiene este efecto, un mensaje de Dios que viene al corazón de los perdidos para producir en ellos la salvación, la conversión. El Señor envía a los suyos a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, dice otra versión, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el Evangelio, ya sea público o privado, tiene este mismo propósito: buscar la conversión, buscar la salvación de las almas. Y aquí, en este relato, y en este discurso o predicación de Pedro, en la casa de Cornelio, produce este mismo efecto: la conversión de aquellos que le escuchaban. Por eso es muy importante cuando trazamos las Escrituras. Y aquí hay una responsabilidad sobre nosotros, que enseñamos, que predicamos el Evangelio. Se convertirán las personas
si el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo es presentado. En nosotros no hay poder para salvar. En nosotros no hay poder para transformar el corazón pecaminoso de ninguna persona. Solo somos anunciadores del evangelio. La salvación le pertenece a Dios. Dios, por medio de su Santo Espíritu, toma la palabra comentada, leída, versículos que podemos considerar para que el Espíritu tome esa porción y la lleve y la deposite en el corazón necesitado. Y aquel corazón que se abre, como el corazón de Lidia que escuchábamos el domingo, ese corazón de Lidia que se abre y está atenta a la voz de Dios, puede producir la salvación, la conversión, el perdón de pecados. Así que Pedro, con todo el poder de Dios, entrega un mensaje que no le es propio, es un mensaje de Dios, un mensaje que lo expone y lo pone a los oyentes, y la obra del Espíritu Santo a través de esa palabra presentada va a producir la conversión, va a producir la salvación en el corazón de los perdidos. Porque en ningún otro, mi hermano recordaba ese versículo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y el hombre pecador solo va a disfrutar del perdón, de la conversión, de la salvación, a través del mensaje del Evangelio. En esta porción del capítulo 10, encontramos las tres características principales que también encontrábamos en el discurso, primer discurso y segundo discurso del apóstol. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres características de esos mensajes? Primero, la obra del Espíritu Santo en medio de aquellos temerosos, en medio de sus discípulos. Fueron hombres llenos del Espíritu Santo. La llenura de manera colectiva o la llenura de manera privada, porque después en el capítulo 4 dice Pedro lleno del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo manifestada, y esto también lo encontramos aquí. Por ejemplo, en el versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sin la obra del Espíritu Santo, recordemos que el Señor prometió a los suyos irse para enviar el otro consolador. Y el Señor dice, cuando ese otro consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Os conviene, dijo el Señor, que yo me vaya, porque cuando Él venga os revelará todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que conduce al predicador. El Espíritu Santo trabaja en el corazón de los oyentes para que la palabra de Dios, dirigida por el Espíritu Santo, y el corazón del perdido, que es cautivado, que es abierto por el Espíritu de Dios también, para que cuando estos dos ingredientes se junten o converjan, se pueda producir y se produce el milagro de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es la obra de Dios en medio de los hombres. La presencia del Espíritu Santo, importantísimo. Sin Dios actuando, sin el Espíritu Santo actuando, es, yo diría, imposible que se produzca el milagro de la salvación. Así que aquí lo encontramos en el primer discurso de Pedro, en el segundo discurso de Pedro, y lo encontramos aquí nuevamente. Hermanos, también para nosotros. Rogamos al Señor siempre que su Santo Espíritu actúe. Rogamos que la lectura de la palabra, rogamos al Señor que
el discurso que podamos llevar sea un discurso, sea una palabra dirigida por el Espíritu del Señor, para que tome la palabra de Dios y la lleve al corazón necesitado. Diversidad de personas pueden estar escuchando, pero allí está Dios que conoce los corazones, llevando la porción necesaria a cada corazón. Así que allí encontramos esta característica en la casa de Cornelio o en el discurso de Pedro, la obra del Espíritu Santo también actuando para la salvación y la conversión de las almas que escuchaban. Segunda característica, el mensaje de Pedro que leímos era un mensaje basado en las Escrituras. No era un mensaje propio. No era filosofía humana. No era simplemente historia que quedaba ahí. No era algo guardado para unos judaizantes que tuvieron cierta revelación y estaban enseñando esas verdades. No, la obra de la salvación se basa en las Escrituras y lo que las Escrituras hablan. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Pablo aconseja a su hijo en la fe, Timoteo, de predicar la palabra. Predica la palabra. Considera la palabra. Ocupa tiempo en el discurso audible. Era el consejo. Predica la palabra. Usa el discurso para hablar a otros. ¿De quién? De la persona incomparable del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el testimonio. Dice Pedro en el versículo 36. Miren, en el discurso de Pedro dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel. Dios envía un mensaje y este mensaje lo envía a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, a través de sus discípulos. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dios envía un mensaje. Dios escoge. Dios usa vasos de barro que sean portadores de este mensaje. El mensaje del evangelio que aquí es llamado el evangelio de la paz. Y el versículo 43 nos dice, de este dan, hablando del Señor, de este dan testimonio todos los profetas. Yo no sé cuánto de esto comprendería Cornelio, siendo un no judío. Yo no sé cuánta cercanía o conocimiento tendría Cornelio de las escrituras del Antiguo Testamento. Pero Pedro le dice, de este dan testimonio todos los profetas. Lo que recibieron los hijos de Israel es el testimonio de los profetas. Y ellos hablan de parte de Dios, o las escrituras hablan de él. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que esta es la segunda característica, la palabra de Dios, a través del discurso de los discípulos, de los apóstoles o de los profetas, o las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de él. Y el tercer punto, característica importante, es que el mensaje de Pedro aquí, como en el primer discurso, como en el segundo discurso, es un mensaje cristocéntrico, basada en la persona del Señor Jesucristo. Pablo dijo que él no tenía a quién otro presentar.
y no tenía otro mensaje que presentar sino a Jesucristo y el Evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, aquí está Pedro hablándonos acerca de Jesús. Miren, en esta porción hay al menos 4 menciones de Pedro de manera directa a la persona del Señor Jesús. Tratemos de imaginarnos a Pedro hablándole a no judíos. Tratemos de entender a Pedro hablándole del Señor Jesús a hombres que de alguna manera, sí, siendo temerosos de Dios, como vamos a considerar, quizás ignoraban muchas verdades del Antiguo Testamento o no consideraban importante para ellos, para su vida práctica, las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero aquí Pedro usa al menos 4 veces y menciona el nombre de Jesús. El primero, fíjense, en el versículo 36. Dice, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Y versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Al menos 4 veces usa esta porción, esta escritura nos menciona a la persona bendita del Señor Jesucristo. Jesús, Jesucristo, el Señor Jesús, son expresiones que encontramos y que son válidas. Y que son válidas para referirnos a Él. Pero también hay al menos 9, yo contabilicé 9 expresiones indirectas referidas al Señor Jesús. De Él dice, de Él, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, de Él, en su nombre, o sea, expresiones que nos llevan de manera indirecta a poner la mirada en el Señor Jesús. O sea, si sumamos al menos 13 veces, encontramos en la predicación en la predicación o en el discurso de Pedro aquí, referirse a la persona incomparable del Señor Jesús. Tú, hermanos, que enseñas las Escrituras, tú que predicas el Evangelio, cuán precioso es ese nombre, cuánto mencionas ese nombre en tu mensaje. No hay Evangelio sin Jesús. No podemos dejar el nombre y la persona bendita del Señor Jesús fuera de la predicación del Evangelio. Pero tampoco podemos dejar fuera el contenido del mensaje. Fíjense que Pedro habla del Señor Jesús y las Escrituras son cristocéntricas. Podríamos hablar de cualquier libro escrito. Podemos hablar de cualquier comentario, cualquier comentarista. Podemos usar grandes predicadores y lo que escriben grandes predicadores. Yo no sé a usted, pero a mí me llegan muchos mensajes, frases de escritores muy sanos en las escrituras y que dejan una enseñanza, un mensaje. Y cuando uno sigue a muchos hermanos, aparecen, ¿verdad?, versículos o frases. Sí, está bien, está bien. Pero Pedro se centra en hablarnos de Jesús. Y también en su mensaje, hablarnos de lo que las Escrituras hablan del Señor. Y eso es el contenido del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, que ustedes reciben a los corintios, en el cual ustedes perseveran, es que Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. Y este es el mensaje. Y Pedro aquí le dice a Cornelio y a los que estaban en su casa, pensamos en sus cercanos, pensamos en sus amigos íntimos, escuchando acerca de los labios de Pedro acerca del Señor. Y dice, él le dice, Dios, versículo 38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Testigos presenciales, testigos oculares, testigos auriculares de la resurrección del Señor y del mensaje de Cristo. Bueno, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mire, el Evangelio es hablar de Cristo. El Evangelio es hablar de la cruz de Cristo. El Evangelio es hablar de la sepultación y resurrección de Cristo. El Evangelio es hablar de que Cristo vive. Nosotros, dijo, somos testigos de todas estas cosas. Nosotros somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Él nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha rescatado, no porque nosotros seamos mejores, sino porque Él tuvo misericordia. Pero el poder del Evangelio radica en que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren. Aquí Pedro estaba entregando un mensaje a gentiles, más aún a un centurión. Pedro no le conocía muy bien, solo había escuchado el testimonio de sus siervos, de aquel hombre que estaba bajo su mando, que daba buen testimonio de él. Cornelio, dijeron, él es un varón justo, allí en el versículo 22, un hombre piadoso y de buen testimonio en toda la región y entre los judíos. Yo creo que Cornelio no era judaizante, pero sí el tiempo que él llevaba allí en Cesarea, y Cesarea de Samaria, no Cesarea de Filipos, que estaba mucho más al norte, a los pies del monte Hermón, donde el Señor fue, y donde Pedro da, qué interesante, en dos Cesareas da una gran revelación, Pedro, entre paréntesis. En Cesarea de Filipos, ¿saben lo que ocurre ahí? Pedro dice, el Señor junto con ellos, pregunta al Señor, ¿qué le dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dice, algunos dicen que tú eres un gran profeta, un gran maestro, pero vosotros, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa gran declaración de Pedro ocurre en Cesarea, pero allá en Cesarea de Filipos. Y aquí en Cesarea de Samaria, Pedro da otra gran declaración, importante, interesante, y que está estipulada aquí. Y él dice, versículo 34, Pedro abre la boca y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas.
Y tú, querido amigo, tú, querida amiga, puedes estar bajo la mirada del Señor. Estás bajo la mirada de Él. Este discurso tremendo que da Pedro, y que quizás podemos volver porque ya la hora nos ha alcanzado, podemos continuar ya levantando otros antecedentes importantes e interesantes. Este gran discurso que Pedro entrega, tuvo que aprenderlo también. Tuvo que aprender, Dios no hace acepción de personas. Pedro, Dios mira el corazón. Aquí había un hombre no judío que era temeroso de Dios. Dice en la primera parte que Cornelio era un centurión piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense, Dios escucha la oración. Aquí hay un hombre no judío, un hombre temeroso. Y Pedro le dice, tus oraciones han subido y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y quiero dejar este último mensaje. Dios escucha la oración del justo. Dios escucha la oración del piadoso. Dios escucha la oración de aquel que se acerca a Él con corazón sincero. Y Dios no tan solo oye, sino que es retribuidor. Dios retribuye a aquel que se acerca a Él. Escucha, Señor, mi oración, dijo el salmista. Considera mis pensamientos, porque a ti clamo. De mañana, de mediodía y de noche clamaré a ti, y tú has oído o oirás mi voz. Cantamos ese corito, que el Señor escucha la oración, ya sea en la mañana, ya sea a mediodía, ya sea por la tarde, y el Señor responde a la oración del corazón sincero que se acerca a Él. ¿Cuánto más si oye la voz de un inconverso? ¿Cuánto más el Señor no oirá la oración tuya? ¿Cuánto más no oirá la oración mía? ¿Cuánto más no oirá la oración y será retribuidor de los que le buscan, de aquellos que se acercan a Él y le buscan con un corazón sincero? Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga lo que hemos considerado, que el Señor, que no hace acepción de personas, se agrade de tu corazón y de mi corazón cuando le buscamos con sinceridad. Busca al Señor, ábrele tu corazón, tú que estás en dificultades, que estamos con dificultades, que estamos con angustia, que estamos con problemas, a muchos de nosotros con enfermedades, el Señor oye la oración y responde a la oración del justo. Y termino, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, dice el versículo 4 al final. Vamos a orar y en la voluntad del Señor seguramente seguiremos en otro momento, en otra ocasión, hablando de este pasaje. Vamos a orar al Señor para terminar la reunión. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra doblemente presentada, por el Evangelio y también por el producto, el efecto del Evangelio en las vidas, en los corazones de aquellos que le buscan. Gracias, Señor, porque tú respondes. Y tú respondes con la salvación, con tu salvación, y tú respondes con la vida llena, y tú respondes con tu Santo Espíritu, llenando la vida y el corazón de aquellos que te buscan con sinceridad. Nuestro Padre, gracias por esta tarde, por tu palabra, y queremos, nuestro Dios, que tu palabra pueda estar en nuestro corazón y que nos ayudes a considerarla siempre en nuestra vida. Nos encomendamos a ti agradecidos, rogando tu bendición para todos nuestros hermanos, para los necesitados, para los enfermos que hay en medio de tu pueblo, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.